hay miles de vuelos a diario y en los últimos 15 años no ha habido ni una sola víctima mortal en accidentes de aviación comercial, ¿no? Volar un avión no es apretar un botón y ya está. De hecho, el piloto automático en situaciones muy concretas lo primero que hace es desconectarse, ¿no? Una de las cosas que a mí me gusta hacer muchísimo es tratar en la medida de mis posibilidades de, si no suprimir, si al menos reducir el miedo a volar que tienen algunas personas, ¿no? Volar en avión es una de esas cosas que a mí más me gusta hacer. Primero porque significa viaje. Segundo porque todo el mundo todo lo que rodea a lo que es la aviación, a mí es algo que se me cae la baba. Porque hay muchas cosas que no entiendo y hay muchas cosas que me parecen absolutamente alucinantes. Desde el momento en el que estás incluso facturando, en el que entras en el avión, en el que ves cómo despega, cómo aterrizas, en fin, y todo lo que estás sintiendo, que al final estás pensando que estás a muchos metros por encima y viajando cantidades de kilómetros que serían mucho más difícil de llevar si no fuera por un avión. Nos tardaríamos muchísimo más. Al hilo de esto, en las entrevistas estas que estoy haciendo, o en la sección de entrevistas del canal, hay una persona que tenía muchas ganas yo de entrevistar. Es una persona que se llama Pedro Carballo y que es más conocido en redes sociales como Pato Aviador. En Twitter, que es donde te voy a dejar también toda la información, está muy activo y sobre todo también es conocido por sus relatos de accidentes aéreos donde se aprende muchísimas cosas y además tiene un par de libros a la venta que yo creo que son imprescindibles si quieres tener seguridad de lo que está pasando a la hora de volar. Y sí, está hablando de catástrofes aéreas, pero es que de esas catástrofes aéreas se aprende mucho y se aprende mucho sobre la seguridad que hay hoy en día en volar. He estado hablando con él, he hecho una entrevista para el canal y me parece que es absolutamente imprescindible todo lo que cuenta. Me parece bastante interesante. Así que te dejo con la entrevista y que la disfrutes. Pues vamos a empezar. Bueno, Pedro, lo primero, muchas gracias por, por estar un ratito conmigo. Ya que lo primero que te presentaras un poquito, que me dijeras un poco, pues, por qué eres conocido en redes, por qué es un poquito lo que haces. Pues me llamo Pedro Carballo y bueno, aunque profesionalmente he dedicado toda mi vida al mundo de la comunicación, sobre todo la comunicación audiovisual, ¿no? La gente me conoce en redes como Pato Aviador por mi tarea de divulgación de temas de aviación comercial y aviación civil y sobre todo por el hecho de hablar, sobre todo en Twitter, ¿no? De accidentes aéreos, no desde una perspectiva morbosa ni nada por el estilo, ¿no? Sino para explicar y concienciar a la gente de que volar, aunque suene atópico, es la forma más segura de viajar y que la mejor manera de aprender de los fallos y evitar que en el futuro vuelvan a ocurrir es precisamente todo lo que hemos aprendido de los accidentes aéreos que han ocurrido a lo largo de la historia, ¿no? Siempre que ocurre un accidente aéreo se lleva a cabo una exhaustiva investigación de carácter técnico, no con ánimo de determinar quién es el responsable, ¿no? Eso ya se encargará la investigación judicial si procede, ¿no? Sino para determinar qué ha ocurrido, por qué ha ocurrido y sobre todo, y más importante, qué se puede hacer a partir de ese momento para que toda la concatenación de hechos que han llevado al accidente que se está investigando, poner medidas para que ese tipo de accidentes no vuelvan a ocurrir. Lo que hemos aprendido de todo ello ha contribuido en una medida enorme a conseguir una seguridad aérea fantástica que tenemos hoy en día. Y tanto es así que basta con decir que, por ejemplo, en el caso de España, hay miles de vuelos a diario y en los últimos 15 años no ha habido ni una sola víctima mortal en accidentes de aviación comercial, ¿no? Supongo que para, o sea, a la hora de recopilar toda la información para hacer, pues esto, los relatos famosos que hacías en Twitter y supongo que es una tarea bastante ardua
de conseguir toda la información, ¿no? Bueno, la información es de carácter público prácticamente en su totalidad, ¿no? Como te decía hace un momento, cada vez que existe un accidente aéreo, que se da un accidente aéreo, se lleva a cabo una investigación de carácter técnico. Esa investigación, pues, se publica cuando sale el informe oficial y puede acceder a ese informe oficial cualquier persona, ¿no? Porque son de carácter público, insisto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que para la gente lega en aviación, que es a la que yo voy dirigido, pues esos informes son excesivamente técnicos y difíciles de comprender. Yo trato de hacer un relato, que normalmente mis relatos se dividen en 3 partes, ¿no? Una especie de exposición de hechos, de qué es lo que ha pasado exactamente. Después la parte de la investigación, por qué ocurrió el accidente. Y luego la tercera parte, que es, a partir de entonces, ¿qué aprendimos de ese accidente y qué medidas se tomaron para que no volviera a repetirse, ¿no? Esa es en síntesis la estructura de mis relatos de los accidentes aéreos, y básicamente lo que hago es eso, tratar de traducirlo, tratar de contarlo de una manera asequible y tratar de que la gente entienda que, bueno, que el riesgo cero no existe, pero y que siempre que se produce un accidente aéreo, solamente por el tema de las pérdidas humanas, pues es una tragedia, ¿no? Pero por sacar algo bueno de ahí, esos accidentes han contribuido a mejorar la seguridad aérea y que en su mayoría no se vuelvan a repetir. Muchísimos accidentes aéreos, sobre todo los ocurridos en los años 70, años 80 del siglo XX, serían muy complicados que se volvieran a dar hoy en día. ¿Qué es lo que más trabajo? Porque imagino también que a la hora de la seguridad será algo que se irá trabajando continuamente, ¿no? Constantemente. ¿Qué es un poquito en lo que más se está mejorando en los últimos años, en ese sentido? Bueno, yo diría que hay 2 partes que han mejorado muchísimo en los últimos años, ¿no? Primero, todo el tema humano, en cuanto a formación de los pilotos, en cuanto a cooperación, en cabina. Anteriormente, años 60, años 70, pues un poco como que el comandante era Dios en la cabina, ¿no? Era prácticamente ordeno y mando. Y a raíz de tragedias como la de los rodeos en 1977, que a día de hoy, con 583 muertos, sigue siendo el mayor accidente aéreo de la historia en todo el mundo, pues los investigadores en la industria aeronáutica se dan cuenta de que ese modelo no solamente es ineficiente, sino que puede causar muchísimos problemas, como ya se vio, ¿no? Así que se cambia totalmente de modelo, se desarrolla una cosa que se llama CRM, que es un sistema para que todos cooperen en cabina, y aumentando la formación, insistiendo en todo ello. Los pilotos comerciales pasan por muchísimas horas de simulador, se enfrentan a situaciones que se pueden dar en vuelo, fallos de motor, aterrizajes con viento cruzado, todo eso que a la gente le puede asustar tanto, todo eso está súper entrenado, y todo ese entrenamiento ha contribuido a hacer a la aviación más segura. ¿Qué más cosas? Bueno, pues seguramente también todo el tema de la tecnología. La tecnología ha aumentado muchísimo en los últimos años, se ha desarrollado de una manera increíble, y no solamente esas automatizaciones que, como veremos después si quieres, si se llevan al extremo pueden ser perjudiciales, ¿no? Pero todos esos avances tecnológicos han contribuido no solamente a reducir la carga de trabajo de los pilotos durante el vuelo, sino también a hacer la aviación muchísimo más segura. Se han desarrollado elementos que, si quieres, luego hablamos, como el GPWS, el EMCAS, el TECAS, que han contribuido muchísimo a la seguridad aérea, ¿no? Sí, me interesa esto de las automatizaciones, porque además últimamente te estoy viendo un poquito que estás muy en Twitter, muy hablando de, ¿puede un avión aterrizar solo?, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Que es un poco, es decir, ¿en qué es necesario? Ya sé que a lo mejor es una mala pregunta, pero voy a ver, ¿en qué es ultra necesario el piloto a la hora de aterrizar un avión, por ejemplo? Es decir, Mira, sí. el porcentaje de sí.
No sé si quieres hablar primero de lo del aterrizar solo o de en qué es necesario el piloto, porque son dos preguntas diferentes y además son muy interesantes, ¿no? Mira, Vale, pues vamos primero con la de la necesidad del piloto y luego vamos con la de la tarea. mira, los ordenadores son fantásticos a la hora de obedecer programas, órdenes concretas, ¿no? Pero suelen ser, incluso con el desarrollo de la inteligencia artificial, suelen ser muy torpes ante situaciones inesperadas. Por eso puede que en determinados momentos el avión pueda volar en automático, que ojo, ahora hablamos también de eso, que vuele en automático no quiere decir que vuele solo, ¿no? Pero ante situaciones inesperadas, la presencia, la acción de los pilotos es fundamental. Volar un avión no es apretar un botón y ya está. De hecho, el piloto automático, en situaciones muy concretas, lo primero que hace es desconectarse, ¿no? Y en situaciones inesperadas que no están programadas, el ordenador muchas veces no va a saber siquiera cómo reaccionar. Es muy importante la acción activa de los pilotos durante todo el vuelo, por mucho que el avión en determinados momentos pueda ir en automático. Respecto al tema de aterrizar solo, bueno, el avión es que no aterriza solo. Los aviones disponen de una cosa llamada ILS, que ya te lo desarrollo un poquito, pero no significa que el avión vaya a aterrizar solo, significa que aterriza en automático. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que durante todo el procedimiento de aterrizaje se requiere la acción activa de los pilotos. Tanto es así que para que un avión pueda aterrizar con el sistema ILS, tiene que estar certificadas tres cosas. Tiene que estar certificado el avión para poder hacerlo, aunque la mayoría pueden hacerlo, no todos pueden hacerlo. Tiene que estar certificado también el aeropuerto. No en todos los aeropuertos se puede aterrizar automáticamente. Y tienen que estar certificados los pilotos. Es decir, los pilotos tienen que recibir una formación para poder realizar ese aterrizaje automático. Si no tienen esa habilitación, si no tienen esa formación, no lo van a poder hacer. Por eso el aterrizar automáticamente no es apretar un botón y el avión ya aterriza, ni mucho menos, ¿no? Claro, supongo que influyen mucho cosas como el clima, ¿no? Es decir, A ver, los aterrizajes automáticos están pensados fundamentalmente pues, para operaciones de baja visibilidad, ¿no? Para cuando las condiciones visuales son muy deficientes, pues se utiliza, si es posible, porque ya te digo que no en todos los aeropuertos se puede hacer, pero se utiliza el sistema ILS pues, para aterrizar de manera automática. No vamos a entrar un poco cómo funciona porque sería muy complejo, nos llevaría mucho tiempo, pero decirte que no es apretar un botón y ya está, sino que es un procedimiento concreto. Los pilotos tienen que actuar activamente durante todo ese procedimiento y, por supuesto, es necesario que el avión esté habilitado y que el aeropuerto también lo esté, ¿no? Claro. Digamos, ¿cuál sería la fase más importante de un vuelo comercial normal? Más que importante, yo le haría fases críticas, ¿no? Las dos fases más críticas suelen ser el despegue y el aterrizaje, por una razón muy simple, y es que es cuando el avión está a muy baja altitud y es cuando menos margen de maniobra hay si algo va mal, ¿no? Lógicamente, si ocurre algún problema a 38.000 pies, pues los pilotos van a tener más tiempo para reaccionar. Si ocurre a baja altitud, pues tienen menos tiempo. Durante el despegue, además, se da la circunstancia de que el avión va totalmente cargado de combustible, lo cual es también una cosa a tener en cuenta. Y luego, además, que cuando en esas altitudes es cuando se pueden dar algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, el impacto con aves es uno de los mayores peligros para la integridad de un avión, pues ocurre a baja altitud, tanto durante las operaciones de despegue como de aterrizaje. A 38.000 pies no hay pájaros, ¿no? Y ese es un problema que puede ocurrir cuando el avión todavía vuela muy bajo, tanto durante la fase de despegue como durante la fase de aterrizaje. Y claro, cuando hay un problema ahí, pues los pilotos tienen muchísimo menos tiempo para reaccionar que cuando están ya a 38.000 pies en crucero, ¿no? Claro, supongo que también un poco el hecho de esas simulaciones activas que me has dicho que hacían los pilotos, eso está súper entrenado, ¿no? Sí, en aviación una cosa muy buena que hay en aviación es que hay procedimientos para todo, ¿no? Los pilotos reciben una formación de cómo reaccionar en caso de bird strike, es como se llama el impacto con aves, ¿no? Cómo tienen que reaccionar si de los dos motores que tiene un avión, normalmente hay aviones de 3 y 4 motores, pero vamos, la inmensa mayoría tiene 2 motores, ¿no?
pues qué es lo que ocurre si se para o hay un fallo en uno de los motores, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Porque el avión puede seguir volando perfectamente con un único motor, ¿no? Pero claro, los procedimientos son diferentes y los pilotos tienen que hacer una serie de cosas. Bueno, todo eso está súper entrenado en simuladores, como también está súper entrenado el tema de posible impacto con aves, temas de incendio a bordo, son todas situaciones que se pueden dar y que por tanto los pilotos lo ensayan, ¿no? Y eso es muy importante que la gente tenga en cuenta que en el caso de que haya algún problema arriba, en la inmensa mayoría de los casos existe un procedimiento para atajar ese problema que los pilotos en todo momento han entrenado. No existe, en muy pocas profesiones existe una formación tan continua y tan exhaustiva como la que reciben los pilotos de línea aérea hoy en día. Y me imagino que eso también es extensible, digamos, a todo lo que es el personal, ¿no? Sí, por supuesto. Nos estamos centrando a lo mejor un poco en los pilotos porque es lo que yo más controlo, ¿no? Pero toda esa formación continua es extensible pues, a los magníficos profesionales que intervienen en toda operación, ¿no? Todo lo que son mecánicos de los aviones, personal de mantenimiento, auxiliares de vuelo, que creo que es importante que pongamos en valor su trabajo, porque en contra de lo que cree muchísima gente, los auxiliares de vuelo no están para traerte Coca-Colas, ¿no? Su labor es muchísimo más importante y a lo largo de la historia han salvado muchísimas vidas, pues porque son los que tienen que organizar la evacuación en el caso de que ésta se produzca, dirigirla y ocuparse de que realmente en los 90 primeros segundos todo el mundo abandone el avión y lo haga de una manera ordenada, por donde tienen que salir. Y ya te digo, las auxiliares de vuelo han salvado muchísimas vidas y me parece muy injusto cuando la gente muchas veces piensa que son solo una especie de camareros y camareras volantes. No es así, ni mucho menos, no están para eso. Claro. Además, es, digamos, el primer contacto o el contacto más directo con cada pasajero, ¿no? Sí, es digamos, la cara de la aerolínea, ¿no? Ese es el mayor contacto que pueden tener los pasajeros con el personal de la aerolínea cuando están a bordo de un avión, lógicamente. Claro. Oye, y ante las personas, que realmente hay gente por ahí, que les dan miedo volar, que sienten un poquito como esa especie de tensión, ¿no? Muchas veces yo tengo un caso de un amigo que le pasa eso, no lo puede evitar además. Pues mira, me alegro muchísimo que me hagas esta pregunta porque una de las cosas que a mí me gusta hacer muchísimo es tratar en la medida de mis posibilidades de, si no suprimir, si al menos reducir el miedo a volar que tienen algunas personas, ¿no? Yo a la gente con miedo a volar las clasificaría en dos grupos. Por un lado están las personas que tienen el miedo a volar como un temor irracional, como una fobia. Esas personas pues llegan a desarrollar un problema, incluso yo diría de tipo patológico, ¿no? Llegan al avión y de una manera inevitable para ellos y sin atender a ninguna lógica, pues ya pueden pillar incluso crisis de ansiedad. Para esas personas yo les recomendaría que pudieran a un psicólogo especializado porque realmente el miedo a volar se supera, ¿no? Y conozco muchísimos casos de gente que lo han superado. Pero luego hay otro grupo muy grande, que es donde creo que yo les puedo ayudar, que son personas que no es que tengan un temor irracional a volar, lo que les da miedo son cosas muy concretas del avión. Por ejemplo, cuando despegamos, los motores se ponen a plena potencia. Cuando el avión ha completado la fase de ascenso, los motores de repente pues como que reducen su potencia de tal manera que muchas veces parece incluso que se han parado. Esto es perfectamente normal, que se reduzca la potencia. El avión ya ha ascendido la parte que tenía que ascender a toda potencia y ahora se pone una cosa que se llama potencia de ascenso, que es muy inferior. Pero si la gente no lo sabe, pues le da miedo. El golpe tal o el golpe cual que ocurre cuando se recoge el tren de aterrizaje también es normal. Hay una serie de cosas durante el vuelo, cada fase del vuelo tiene sus particularidades, ¿no? Que si la gente no la conoce, pues ya sabemos cómo es el cerebro humano, ¿no? El cerebro humano necesita saber por qué, es curioso por naturaleza. Y cuando no tiene una respuesta
a algo que se sale de lo ordinario, que se sale de lo habitual y sobre lo que encima no tienes control, pues entonces ya empiezas a imaginar cosas. Cuando la gente sabe, bueno, pues esta reducción de potencia es por esto, este golpe es por esto otro, este ruido extraño es por esto otro, pues ese miedo se va reduciendo y llega un momento que desaparece. A mí ha habido muchísima gente que me han hablado, sobre todo en Twitter, gracias a leer mis artículos, pues aunque a primera vista pueda parecer contraintuitivo, ¿no? Que yo tengo libros sobre accidentes aéreos y que la gente me diga, bueno, pues ¿cómo leyendo un libro sobre accidentes aéreos puedo reducir mi miedo a volar? Pues precisamente por eso, porque ahí te explico qué es cada cosa, por qué ocurre cada cosa y sobre todo por qué eso que ocurrió en tal fecha sería prácticamente imposible que volviera a ocurrir porque se han tomado medidas para evitarlo. E insisto en lo que decía al principio, llevamos en España con 2000 y pico vuelos diarios, 15 años sin accidentes mortales de aviación comercial. Esto es que la industria ha hecho los deberes y todos esos accidentes que desgraciadamente han ocurrido a lo largo de la historia nos han servido para aprender todo lo que necesitábamos aprender para que no volvieran a ocurrir, ¿no? Claro, porque además es un poco... Ahí tengo la memoria ahora que hay como un ruido, ahora no recuerdo exactamente, pero es un ruido que creo que es una vez que ya ha aterrizado el avión, que es un sonido como muy extraño, como si Hay estuviera... muchos ruidos y cada ruido pues puede obedecer a una causa diferente, ¿no? Todo ocurre por una cosa y cada ruido es por algo. Claro, para los pilotos es lo más normal del mundo, para los TCPs es lo más normal del mundo e incluso para los pasajeros que vuelan habitualmente es lo más normal del mundo, pero para gente que a lo mejor es la primera vez que vuela en ese modelo de avión, porque aparte que no todos los aviones son iguales y no son los mismos ruidos los de un Airbus que los de un Boeing, que cada avión tiene lo suyo, ¿no? Y claro, si no sabes qué es y sientes un ruido que se aparta de lo habitual, pues nuestro cerebro ya empieza a imaginar cosas. Claro, en el momento que te dicen, no, mira, este ruido ocurre por tal razón, es perfectamente normal, y es que además incluso se te puede decir, ahora cuando deje de sonar tal ruido vas a escuchar tal otro porque corresponde a tal otra cosa. Pues eso contribuye a tranquilizar enormemente a la gente, ¿no? Claro, claro. Supongo además, hombre, realmente es una labor muy, creo, o sea, lo que haces es una labor muy importante por ese motivo, ¿no? Porque te da un poquito la tranquilidad de, mira, voy viendo y voy sabiendo un poquito qué es lo que está pasando, ¿sabes? Aunque yo esté sentado en la silla y demás, sabes un poquito más o menos qué es un poquito lo que está pasando, ¿no? Y eso yo creo que a la gente la información es poder, ¿no? Cuanto más sepas sobre algo, pues menos miedo te va a dar. Un avión no es como un coche. En un avión los pasajeros no tienen ningún tipo de control, no pueden irse al cockpit a por esa pilota del avión. Pero esa falta de control que muchas veces hace que la gente pueda pillar cierta aprensión, si se completa con conocimientos de por qué ocurre esto, por qué ocurre tal cosa, pues ese miedo se va reduciendo y lleva un momento que incluso acaba por desaparecer. Ya te digo, otra cosa son las personas en los que el miedo es una fobia, aparece de una manera totalmente patológica. Eso es otro problema y lo tienen que resolver otro tipo de profesionales, ¿no? Pero ya te digo, la inmensa mayoría de personas que tienen miedo a volar es ese desconocimiento, porque es que es lo normal. Un pasajero no tiene por qué saber cómo funciona un avión, ¿no? Pero vamos, cuantas más cosillas vayas sabiendo, más se reduce ese miedo. Me has dicho que había psicólogos especialistas en miedo a volar. Sí, de hecho, incluso algunas aerolíneas organizan de vez en cuando talleres que aparte de la parte técnica, que es de la que me puedo encargar yo y otros profesionales que se dedican a estos temas, está también la parte psicológica que la abordan pues psicólogos que están especializados un poco en este tema, ¿no? Al final la psicología, pues como todo, es una cosa de especialidades, ¿no? Y cada problema pues requiere un experto en la materia. Vale, vamos a hablar un poquito de algún accidente que ha sido, más nombrado antes el accidente de los rodeos. ¿Puedes nombrar alguno que haya sido importante a nivel de España o a nivel de Europa?
Mira, te voy a citar unos cuantos que además me he apuntado aquí porque quería hablar un poquillo de ellos, ¿no? Porque realmente todos los accidentes, de todos hemos aprendido un montón de cosas, pero ha habido algunos que, lógicamente, por la forma en que han ocurrido y por las causas que los han provocado, pues hemos aprendido más y se han implementado pues muchos más cambios. Mira, por ejemplo, la explosión del vuelo 800 de TUA en 1996, en un primer momento se llegó a pensar que había sido un atentado terrorista, por la forma en que se produjo, pero la investigación oficial demostró que no, que había sido un problema derivado del diseño de los tanques de combustible de ese modelo de avión. Se rehizo totalmente, se rediseñaron el sistema de tanques de combustible para evitar que eso volviera a pasar. El desastre del vuelo 111 de Swissair en el año 98 fue provocado por un incendio a bordo en el cableado del sistema de entretenimiento del avión. Era un poco, no era tanto como lo que hoy es Internet, pero ya había Internet un poquito en algunos aviones, tenían un sistema de entretenimiento tal, y un cableado defectuoso pues provocó un incendio a bordo que condenó al avión. Ahí también se hicieron muchísimos cambios. En 1986 y 1996 hubo dos colisiones en vuelo. La de Cerritos, cuando un DC-9 de Aeroméxico colisionó con una aeronave de pequeño tamaño, murieron todos a bordo, colisionaron en el aire. Años más tarde, en India, colisionaron dos aviones grandes, uno de ellos un Boeing 747 cargado de pasajeros, murieron 349 personas. Debido a estos accidentes se hizo obligatorio que, que todos los aviones tuvieran una cosa que se llama TECAS, que es un sistema de advertencia de cuando hay dos aeronaves en rumbo de colisión. De hecho, el TECAS se ha convertido en algo tan preciso y que avisa a los pilotos de una manera tan fiable que los procedimientos dictan que en caso de discrepancia entre lo que te pueda decir el controlador aéreo y lo que te pueda decir el TECAS, tú haz siempre caso al TECAS, porque se considera muchísimo más fiable. Desde entonces no ha vuelto a haber colisiones en vuelo. Cuando hay, decía, una aeronave en rumbo de colisión con otra, los pilotos reciben una serie de alertas auditivas junto con una serie de acciones que tienen que tomar, ascender, descender, según el caso, y qué tipo de maniobra evasiva tienen que realizar para evitar colisionar. Más accidentes. Bueno, pues también se aprendió muchísimo del famoso vuelo 95-25 de Germanwings, ese primer oficial con problemas mentales que bueno, decidió suicidarse y en el camino matar a todas las personas que iban a bordo del avión, ¿no? También se aprendió de eso, también se tomaron medidas pues para evitar que eso volviera a suceder, se incrementó las revisiones psicológicas para los pilotos, ¿no? Se le empezó a dar más importancia a la salud mental de la que se le había dado hasta la fecha. ¿Qué más accidentes? Bueno, los famosos accidentes del Boeing 737 MAX, debido a una cosa que en principio nació como una forma para ayudar a los pilotos, que era una cosa llamada MCAS, pero que la mala forma como se implementó, el hecho de que los pilotos no recibieran la formación que necesitaban sobre ese sistema, hasta el punto que muchos pilotos ni siquiera conocían su existencia, pues provocó dos accidentes muy trágicos y puso muy en tela de juicio la seguridad del Boeing 737 MAX, ¿no? Decir que estos accidentes llevaron a un rediseño del MCAS, llevaron también a que se implementara por parte de las aerolíneas un sistema para formar a los pilotos de lo que realmente era ese sistema, para qué valía, cómo reaccionar ante determinadas situaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, pues desde entonces el Boeing 737 MAX se ha convertido en uno de los aviones más modernos y seguros que existen hoy en día, ¿no? Me hablas de España. Bueno, pues en España tenemos, yo quisiera destacar, pues 3 o 4 accidentes muy graves que hemos tenido a lo largo de la historia. En el año 83 tuvimos una colisión en Barajas. Fue hasta que ocurriera el de Spanair, fue seguramente el accidente más grave ocurrido en ese aeropuerto.
ocurrió debido a una serie de fallas de señalización en el aeropuerto en entornos de baja visibilidad. Ese día había una niebla terrible en Madrid, la visibilidad era prácticamente nula, se estaba operando prácticamente al límite. Y gracias a ese accidente se cambiaron muchísimos procedimientos, se reseñalizó completamente las pistas de Barajas, se cambiaron también procedimientos en cuanto a control de tráfico aéreo. Otro accidente muy serio fue un Boeing 747 de Avianca, que se estrelló meses después, también en el año 83, en Mejorado del Campo, cuando ya estaba realizando la aproximación a Madrid-Barajas. Ahí fue porque los pilotos seguramente no habían recibido la formación que requerían, y cuando el GPWS les alertó de que estaban a punto de colisionar contra el terreno, no supieron reaccionar. El GPWS es un sistema de alerta que es el que te dice el típico terrain es alarma cuando te estás aproximando demasiado al suelo, ¿no? Y bueno, pues otro accidente también de la década de los 80 muy grave, que es hasta la fecha el mayor accidente que ha tenido la aerolínea Iberia, con 148 muertos, fue cuando una mala señalización en las cartas aeronáuticas, así como una interpretación incorrecta de los instrumentos de vuelo por parte de los pilotos, conllevó a que un Boeing 727 de Iberia se estrellara con una antena de televisión en el Monte Oiz, cerca de Bilbao, y fallecieran también pues todas las personas que iban a bordo, 148 personas, ¿no? También sirvió para que se cambiaran muchísimas cosas en cuanto tanto a procedimientos como instrumental de vuelo. Se mejoraron las cartas de aproximación. Ya digo, todos los accidentes aéreos, aparte que hay que decir una cosa que no lo he dicho hasta ahora y es muy importante, un accidente aéreo nunca ocurre por una única causa, ¿no? En aviación hablamos del modelo del queso suizo. Tú imagínate un montón de lonchas de queso suizo, es que tienen los agujeritos, pues para que ocurra un accidente tienen que coincidir un montón de agujeros, ¿no? Porque eso significa que han fallado muchas capas de seguridad. Para que haya un accidente aéreo no basta con que falle una cosa, ni dos, ni tres, tienen que fallar muchísimas cosas. Tanto es así que los sistemas de los aviones no van ni siquiera a los más críticos por duplicado, van a veces por triplicado. Y por duplicado pues va prácticamente todo, ¿no? Luego existe un sistema de comprobación cruzada por parte del piloto que vuela y el piloto que monitoriza el vuelo. Eso se hace también así para hacerlo aún más seguro, ¿no? Por eso es tan importante, ahora que parece que se está hablando de aviones con un único piloto, no, eso es un disparate. Los aviones comerciales están diseñados para que los vuelen dos pilotos, ¿no? Y es precisamente pues, por eso, por seguridad. En aviación, la seguridad es siempre lo primero, suena tópico, safety first, pero es lo principal, lo que todas las aerolíneas y agencias aeronáuticas tienen en la cabeza cuando se trata de implementar operaciones, de rediseñar un avión, lo que sea. La seguridad es lo más importante en aviación. Eso ha contribuido a hacer de los accidentes aéreos la excepción y no la norma. Insisto, en España 15 años sin víctimas mortales en aviación comercial, y yo siempre digo, medio en broma, medio en serio, que en un viaje en avión la única parte que es realmente peligrosa es el trayecto que separa nuestra casa del aeropuerto, ¿no? que normalmente se hace en coche. Es cierto, es cierto. Porque además supongo que también influirá mucho, estaba pensando en el tráfico de cada aeropuerto. Imagino que no es, no, es evidente que no es lo mismo Barajas que otro aeropuerto, no sé, más pequeño, ¿no? Bueno, Barajas es uno de los aeropuertos con más tráfico de Europa, efectivamente, pero Barajas está perfectamente equipado y preparado para canalizar ese tráfico. Su personal de control de tráfico aéreo es de lo mejorcito. Bueno, no hay ningún problema porque Barajas tenga el tráfico que tiene. Si lo tienes porque lo puede absorber y porque las operaciones han sido diseñadas para que se pueda realizar sin el más mínimo riesgo, ¿no? No, bueno, más sobre todo lo decía porque imagino que no es lo mismo
una operativa de un aeropuerto más grande que una operativa de un, no lo sé, o sea, lo pregunto un poco. Lógicamente, la de un aeropuerto grande es muchísimo más compleja, Claro. pero las operaciones son exactamente iguales, ¿eh? Un procedimiento de despegue, un procedimiento de aterrizaje van a ser iguales en un aeropuerto pequeño que en un aeropuerto grande. Lo que pasa es que el ritmo en Barajas o en Heathrow o en cualquier aeropuerto de gran tamaño es lógicamente muy superior al de Sevilla, Valladolid o aeropuertos más pequeños, ¿no? Qué bien. Me gustaría que me hablaras de tu libro, del libro que Bueno, estás... Son dos, pero realmente a mí me gusta considerarlos como un único libro dividido en 2 volúmenes, ¿no? El primero de ellos, Algo espantoso está a punto de ocurrir, título obtenido de esa célebre frase que incorporo a todos mis relatos de accidentes aéreos. El primero, pues te cuenta 25 grandes tragedias aéreas, cómo ocurrieron, por qué ocurrieron, y que se hizo a partir de ellas para que no volvieran a ocurrir, ¿no? El segundo libro, Preparados para el impacto, es la continuación realmente, ¿no? Aquí cuento otras 32 y bueno, pues realmente creo que puede incluso servirle, como te decía al principio, a la gente que tiene miedo a volar, ¿no? Porque realmente explicamos todos los procedimientos, qué es lo que hace que esos procedimientos doten a las operaciones de la seguridad que tienen, qué cambios se han hecho. Trato de ser muy asequible a la hora de explicar las cosas, no me pongo a hablar simplemente del GPWS, ni del TOWS, ni del TECA, sino que explico lo que es, te explico también para qué sirven los flaps, los slats, cómo se frenan los aviones. Creo que puede ser libros muy curiosos para todas aquellas personas que les interese la aviación. Está explicados todos en un lenguaje lo más asequible posible. No son libros para expertos ni muchísimo menos, ¿no? Y luego, pues decir además que en este momento, gracias a la cortesía de la Esfera de los Libros, que es la editora de Preparados para el Impacto, pues en mi cuenta de Twitter sorteo 2. Simplemente tienes que entrar en la cuenta Pato Aviador y hacer lo que dice en el tweet fijado. Y bueno, pues se dirán quiénes son los ganadores ahora en enero, ¿no? Así que el Preparados para el Impacto, pues te puedes llevar 2 ejemplares a tu casa gratis. Yo voy a dejar el enlace abajo en los comentarios para que la gente que quiera vaya, por supuesto. Hay una cosa que también un poquito estaba pensando en cuanto a los retrasos de aviones. Es decir, ¿cuáles son los motivos más normales más habituales para que haya un retraso? ¿Y qué es un poquito lo que tiene que hacer una persona que ha sufrido algún retraso y que le ha perjudicado en algún momento? Bueno, vamos a ver. Los retrasos pueden ocurrir por 1000 razones, desde razones meteorológicas, razones de que el avión haya tenido algún problema mecánico y haya tenido que ser revisado. Razones hay miles, ¿no? Existe una normativa europea. Precisamente escribí un artículo sobre este tema que lo explico de una manera bastante detallada. Luego te lo paso para que lo pongas también en los comentarios, ¿no? De qué tiene que hacer la gente. Si el retraso es inferior a unas determinadas horas, pues se asume que es un retraso operativo debido a 1000 razones y que realmente pues, te tienes que aguantar, ¿no? Pero si es un retraso superior a un determinado tiempo, pues tienes una serie de derechos que el pasajero tiene que solicitar, ¿no? Tienes derecho a que se te informe, tienes derecho a comida y bebida durante el tiempo que tienes que estar esperando. En el caso de que el vuelo se termine cancelando, vas a tener derecho a que se te pague el hotel y sobre todo vas a tener derecho a una indemnización económica cuya cuantía va a depender del retraso que tenga y del destino que tú tengas. No es lo mismo un retraso en un vuelo de 1 hora que un retraso en un vuelo transatlántico, ¿no? Todo esto está regulado por una normativa europea. Y ya te digo, hablo de este tema en un artículo que invito a la gente a leer porque le puede quedar muy claro de qué es lo que tienen que hacer
En mi página web personal, pedrocarballo.es, tengo una serie de artículos legales sobre este tema, qué hacer también si la aerolínea pierde las maletas, temas de overbooking. Creo que puede resultar muy interesante. Son artículos de acceso libre. Cualquier persona simplemente con acceder a mi web entra en la parte de artículos jurídicos y los puede leer. Y creo que puede ser muy interesante que como consumidor sepas en todo momento qué tienes que hacer, qué derechos tienes, cómo tienes que proceder, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, sí, no, además, a mí este verano me pasó un retraso con un vuelo en Suecia. Fueron más de 3 horas y sí que me dieron No, decir que no todos los retrasos son indemnizables, pues porque, no sé, por fuerza mayor, va a depender también del tiempo. Un retraso de media hora, lógicamente, no es indemnizable, ¿no? Hay una serie de requisitos y, bueno, pues en base a ello, yo animo a la gente a que reclame, porque es que llevan razón y es un derecho que tienen, ¿no? Como consumidores. Aparte que es una normativa europea que no solamente es válida en España, y va a ser válida en cualquier país de la Unión Europea. Efectivamente, en cualquier país de la Unión Europea. Un poquito, vamos a volver un poco al tema de la operativa, que me resulta interesante una cosa. Me has dicho que, bueno, que todo está por duplicado, ¿no? ¿Hay sistemas que además o sea, tengan más, ¿cómo voy a decir esta pregunta? Es decir, ¿hay sistemas más importantes que otros en cuanto a eso? Sí, hay una serie de sistemas muy críticos, como por ejemplo los sistemas hidráulicos, que esos no van por duplicado, van por triplicado. Tanto es así de su importancia, ¿no? Claro, claro. Y además, imagino que es todo como que está todo muy medido, ¿no? Que de todo lo que se va aprendiendo día a día, se Sí, va resolviendo. existe una serie de fallos que son esperables y que pueden ocurrir, y tanto es así que los sistemas están diseñados expresamente contra esos fallos, ¿no? Pero como el riesgo cero no existe y siempre puede ocurrir alguna cosa, pues para evitarlo existe la redundancia, ¿no? Y existe una serie además de procedimientos de qué tienen que hacer los pilotos. Hay una serie de listas de si ocurre esto, pues entonces tienes que hacer A, B, C, D, una serie de procedimientos muy medidos de qué es lo que hay que hacer en caso de que se produzca un fallo de algún tipo. Pero es que la inmensa mayoría de fallos, como ya se sabe que pueden ocurrir, se han diseñado los sistemas para que no fallen, ¿no? O sea que en ese sentido, ahí tenemos la prueba de que de todo lo que hemos aprendido ha contribuido para mejorar todo lo que es seguridad aérea. Oye, ¿y el futuro de la aviación, cómo la ves? Es decir, ¿cómo te imaginas dentro de 100 Pues años? No sé. es muy difícil, ¿no? Yo creo que hace 30 o 40 años ni siquiera podíamos imaginar que íbamos a ser todos con un teléfono, que realmente más que teléfono es un ordenador por la calle, ¿no? Y que íbamos a estar todos hiperconectados y que ahora tú y yo, pues cada uno desde su casa iba a poder estar hablando y viéndonos, ¿no? Es muy difícil saber cómo va a evolucionar la aviación porque la automatización, si bien es cierto que reduce la carga de trabajo de los pilotos, en algunos casos puede ser contraproducente. De hecho, se han dado accidentes por un exceso de automatización. El factor humano es vital. Y bueno, y decir además que esos accidentes han ocurrido tanto en aviones de Boeing como en aviones de Airbus. No es una cosa que sea exclusiva de un fabricante o de otro. Yo creo que la presencia de los pilotos va a ser indispensable durante muchísimos años más, ¿no? Es posible que en algún momento puedan existir aviones totalmente autónomos. Hombre, pues desde un punto de vista tecnológico posible es, pero habría que preguntarle a la gente si estarían dispuestas a volar en un avión así. Y también habría que ver los costes y el tiempo que se tardaría en implementar dicha tecnología. Yo no creo que sea algo a corto plazo.
Saber cómo va a estar la tecnología dentro de 50 años, teniendo en cuenta de que no nos parecemos en nada a lo que teníamos hace otros 50, creo que es muy difícil. La inteligencia artificial es algo que está claro que va a experimentar un desarrollo y que a pesar de todos los problemas que nos va a generar, porque va a generar muchísimos problemas, yo tiendo a pensar que va a ser positivo, pero sin embargo, creo que en este momento no estamos aún en condiciones de decir cómo se va a desarrollar esto a largo plazo, ¿no? Veremos. Se irán implementando cosas poco a poco y de la misma manera que volar un avión hoy en día no tiene demasiado que ver con cómo era volarlo en los 70 o los 80, pues supongo que iremos viendo todos esos progresos y quiero pensar que todo eso servirá para que la aviación sea aún más segura de lo que es hoy en día, ¿no? Claro, porque antes has nombrado que se estaba hablando de reducir a un piloto o algo así. Desde mi punto de vista es un auténtico disparate, ¿no? Los aviones comerciales están diseñados para que los vuelen dos pilotos de manera activa. Muchas veces el argumento es sí, pero es que antes existía la figura del mecánico de vuelo que ahora no existe porque ha sido reemplazada por sistemas informáticos, ¿no? Sí, es verdad. Pero la forma de volar que tenemos hoy en día, que está basada en que un piloto vuela y el otro le monitoriza para lo que te hablaba antes de las comprobaciones cruzadas, para evitar fallos, porque cualquier persona puede cometer un error. Una persona pilotando y otra persona supervisándola, reduces enormemente la posibilidad de que se produzca error. Sobre esto me gustaría contar otra cosa. Además, mucha gente tiene la imagen de que el comandante es el que pilota y el copiloto es una especie de asistente o algo, y no, no es así. Tanto comandante como primer oficial están plenamente capacitados para volar el avión. Y de hecho lo hacen. Lo que pasa es que hay dos roles a bordo que se intercambian. Normalmente en la ida uno desempeña un rol y en la vuelta desempeña el otro. Uno es el que se llama el pilot flying, que es el piloto que vuela, es el piloto que va en los controles. Eso lo puede hacer indistintamente y de hecho, como digo, lo hacen tanto comandante como primer oficial. Y luego, por otra parte, tenemos el pilot monitoring, que es el que monitoriza el vuelo. Es decir, uno va llevando los controles y el otro va haciendo una serie de tareas de supervisión y monitorización. Eso se llama comprobación cruzada y eso es lo que hace que volar esté diseñado en aviación comercial para que lo hagan dos personas. Si se sustituye, se elimina uno de los dos pilotos, no basta con decir, ahora tú asumes el rol. No, habrá que redefinir completamente la forma de volar. Y desde mi punto de vista, eso no es una buena idea. Y sí, de acuerdo, ya entendemos que las aerolíneas son empresas y que las empresas lo que buscan es maximizar su beneficio, ¿no? Pero creo que hay una serie de líneas rojas que no se deben de cruzar. Y la seguridad en aviación tiene que ser una de ellas. Claro, claro. Hombre, siempre es un poquito la frase que más tú has dicho antes, ¿no? Lo de la seguridad es primero y es... Safety first. Safety first. Es una norma, ¿no? Es como una... Sí, es como muy... Es decir, desde fuera, por lo menos, sí que se ve que, es decir, cuando te montas en un avión, se nota que se le da mucha prioridad a la seguridad en todos los detalles, sobre todo lo demás, y sobre las Coca-Colas que decías antes, y sobre todo eso que es, yo creo que es lo más importante, y es lo que buscas cuando compras un billete de avión, vaya, que te lleve seguro a donde quieres ir. Oye, pues yo creo que a mí, desde luego, me ha encantado la charla. No sé, ¿quieres añadir algo más? Yo me centraría en eso. Hay mucha gente que tiene miedo a volar, pero volar, cuando decimos que es la forma más segura de viajar con muchísima diferencia, no lo decimos como un tópico, no, nos basamos en hechos. Insisto, 15 años en España sin un solo accidente, ya no solamente mortal, sin ningún accidente grave de aviación comercial. Es importante tener esto en cuenta cuando hay miles de vuelos a diario, ¿no? Los aviones son tecnológicamente más fiables. Las normas de seguridad aéreas en zonas como Europa son muy exhaustivas.
Y sobre esto me gustaría, si me lo permites, decir una cosilla más, porque muchas veces hay la creencia de que determinadas aerolíneas, a lo mejor de bajo coste, pueden ser menos seguras que aerolíneas de bandera, pues como Air France, Iberia. No, no es así. En regiones como Europa y en otras, pero bueno, yo me voy a centrar en Europa, ¿no? Existe una agencia aeronáutica que pone unos estándares mínimos de seguridad que tienen que cumplir todas las aerolíneas. Y esos estándares de seguridad van a ser exactamente los mismos para Ryanair, para Vueling, para Iberia, para Lufthansa, son exactamente los mismos. Pueden ahorrar en atención al cliente, en servicio tal, en confort a bordo, ahí pueden ahorrar lo que les dé la gana. Luego ya será el cliente quien decida si les compensa volar con ellos o no, ¿no? Pero lo que jamás ninguna aerolínea podrá ahorrar es en seguridad. Hay unos estándares que tienen que cumplir, unas supervisiones que tienen que pasar. Y bueno, de hecho, sería muy largo hablar de esto y tampoco creo que compense a estas alturas. Se han dicho muchísimas cosas sobre determinadas aerolíneas low cost que son totalmente falsas, ¿no? En cuanto a seguridad. Insisto, la seguridad es la misma, lo hace un organismo supervisor y volar en un avión de una low cost es igual de seguro que hacerlo en una aerolínea de bandera. Que la gente se quede con esto, volar es muy seguro, no hay razones para tener miedo al avión. Y bueno, tanto técnicamente como los pilotos y todo el personal de vuelo están perfectamente capacitados para que nada espantoso ocurra a bordo, ¿no? Y en el supuesto poco probable de que ocurriera, saben qué es lo que tienen que hacer, están plenamente formados y sabrán llevar el avión a tierra sin mayores problemas. Pues lo dicho, muchísimas gracias. Voy a dejar abajo todos los datos, tu página web, para que la gente entre, el Twitter, el enlace ese que me has dicho. Te lo paso ahora mismo. Y para que cualquier persona, y yo personalmente lo aconsejo, que vayan y que por lo menos te sigan en Twitter, porque van a aprender cosas interesantes sobre aviación. Pues muchas gracias, Pedro. Gracias a ti y hasta cuando quieras. Un placer. Un placer. Pues súper interesante la entrevista. De verdad, muy interesante. Como dije, te voy a dejar toda la información abajo en los comentarios, tanto de su página web, de todos los artículos que él ha mencionado, de lo del sorteo, en fin, para que también un poco aproveches y quién sabe, yo creo que puedes tener suerte. Iba a decir más cosas. A ver, déjame pensar que digo más cosas. Sí, que le sigas en Twitter y que, por supuesto, como no podía ser menos, que te suscribas al canal, que te suscribas a Destino y que me ayudes no solamente a seguir haciendo este tipo de entrevistas, sino también un poco a seguir viajando, a seguir conociendo el mundo y sobre todo mostrarlo. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.